No empezó con una pelea, ni con un insulto, ni con una amenaza. Empezó con una pausa, con un silencio tan largo que casi no lo notaste, con una mirada que decía, continúa, pero por dentro algo ya se había fracturado. Él no te interrumpía, no levantaba la voz, no reaccionaba de forma exagerada. Al contrario, te dejaba hablar, te animaba incluso, con gestos sutiles, con un tono grave, con frases como, quiero conocerte de verdad. Aquí puedes ser tú, confía, yo no soy como los demás. Y tú necesitabas tanto ser escuchada. Habías guardado tanto, te habías tragado tanto, te habías contenido durante tanto tiempo que su silencio parecía un refugio. Pero no lo era. Era una trampa, porque el narcisista profundo no se alimenta del conflicto inmediato. No busca el caos explosivo, no necesita arranques de celos o peleas evidentes. Él se alimenta de datos, de información emocional, de tus confesiones más íntimas. Su estrategia no es dominarte desde el primer día, es desarmarte lentamente. Y nada desarma más que un aparente acto de amor, escucharte sin juicio. ¿Lo recuerdas? La primera vez que te sentiste vista, no por tu cuerpo, no por tu rol, sino por tu historia, por tu herida, por esa parte que casi nadie había visto antes. Hablaste de tu infancia, de lo que más te dolía, de lo que te hacía sentir insegura, de esa vez que te rompieron y nunca volviste a ser la misma. Y él asintió, guardó silencio, tal vez incluso derramó una lágrima, pero no era empatía, era estudio, era archivo, era estrategia. Lo que tú viste como contención, él lo usó como recopilación. No te escuchaba para sostenerte, te escuchaba para registrar, para entender tus debilidades, tus botones emocionales, tus patrones de apego, tus vacíos. Él no te interrumpía, porque quería que lo dijeras todo, quería que te sintieras segura, que bajaras la guardia, que abrieras todas tus puertas. Y tú, con el corazón roto y el alma llena de cicatrices, pensaste, por fin alguien que no me juzga, por fin alguien que me entiende, por fin puedo ser yo. Pero no eras tú. Eras el resultado de sus preguntas cuidadosamente calibradas. Eras una marioneta que aún no lo sabía, un personaje que él estaba moldeando, no para amar, sino para controlar. Porque el narcisista profundo no se enamora de ti, se enamora de tus puntos ciegos, de tus vacíos, de lo que te falta, de lo que buscas desesperadamente. Porque allí es donde él puede entrar y quedarse. Mientras tú creías estar construyendo intimidad, él estaba tomando notas mentales, observando tus reacciones, midiendo tu tono de voz, identificando qué palabras te activaban, qué gestos te herían, qué frases te hacían llorar. Es por eso que más adelante, cuando todo empezó a doler, no entendías cómo podía lastimarte con tanta precisión. Cómo sabía exactamente qué decir para hacerte sentir pequeña. Cómo podía convertirte en culpable con solo 3 palabras. Cómo podía aislarte emocionalmente sin levantar la voz. Era porque tú misma le diste las herramientas. Tú misma, sin saberlo, le diste el mapa de tus zonas más sensibles, el manual de tu fragilidad, el acceso directo a tu sistema nervioso emocional. Él solo necesitó tiempo y silencio para hacerte confiar, para hacerte soltar, para hacerte creer que por fin estabas a salvo. Y esa es la herida más profunda, no el abuso evidente, no el grito, no el golpe, sino la traición silenciosa. El darte cuenta, meses después, que lo que pensaste que era amor era observación clínica, que lo que pensaste que era empatía era ingeniería emocional, que lo que pensaste que era intimidad era espionaje sentimental. Y lo más devastador no fue lo que él hizo, fue como tú te entregaste. ¿Con qué inocencia hablaste? ¿Con qué fe abriste tu alma? ¿Con qué esperanza pensaste? Esta vez será diferente. Porque el narcisista profundo no solo te manipula, te convence de que fue tu culpa, de que fuiste tú quien habló de más, de que fuiste tú quien se mostró débil, de que fuiste tú quien dio acceso sin filtros.
Y tú empiezas a odiarte por haber confiado, pero eso también fue parte del diseño, porque una víctima que se culpa es una víctima que no escapa, una víctima que se avergüenza es una víctima que se queda, que duda de su intuición, que minimiza sus heridas, que vuelve a contar su historia, pero esta vez a sí misma, como si fuese culpable, y eso es lo más perverso del narcisista profundo. No te rompe de una vez. Te rompe lentamente, usando tus propias palabras como cuchillo, porque él no discutía, no levantaba la voz, no se mostraba como un villano, te decía, solo estoy repitiendo lo que tú misma dijiste, yo no inventé nada, fuiste tú quien me lo contó, y así en silencio, él te destruía, con tus propias verdades, no te gritó, no te empujó, no te rompió desde fuera, te escuchó, hasta que tú misma te entregaste. La escucha que parecía amor, era vigilancia, al principio parecía ternura. Él no hablaba mucho, te miraba con atención. Te decía frases como, me encanta escucharte, tu historia me conmueve, nunca nadie me ha contado cosas tan profundas como tú. Y tú lo creíste. ¿Cómo no creerlo? Venías de relaciones donde no te oían, donde todo giraba en torno a la otra persona, donde tu voz era un estorbo. Y de pronto, aparece él, silencioso, paciente, receptivo, casi espiritual. Te hacía sentir interesante, te hacía sentir especial, te hacía sentir que por fin alguien estaba viendo más allá de tu superficie. Pero lo que parecía interés no era amor, era recolección de datos, era espionaje emocional. Porque el narcisista profundo no ataca con fuerza, ataca con precisión, y para ser preciso, necesita información, necesita entender cómo funcionas, qué dices cuando lloras, cómo respiras cuando mientes, qué palabras usas cuando estás asustada. Él no te observaba por curiosidad, te observaba para dominarte, y mientras tú sentías alivio por estar siendo escuchada, él sentía satisfacción por estar tomando control. Él no necesitaba hablar mucho. Su poder estaba en el silencio, en cómo asentía, en cómo sabía cuándo tocarte la mano, en cómo hacía pausas exactas para que tú hablaras más, para que revelaras más, para que te abrieras sin darte cuenta. No te empujaba, te deslizaba, te guiaba con gestos suaves, como un lobo cubierto de calma. Porque el narcisista no se disfraza de monstruo, se disfraza de terapeuta, de alma vieja, de hombre bueno, y eso es lo que más confunde a la víctima. Porque él no parecía cruel, no parecía violento, no parecía manipulador, parecía presente, pero su presencia era vigilancia, un escaneo permanente, una recolección quirúrgica. Y tú hablabas, y hablabas, como si por fin pudieras respirar, como si por fin no tuvieras que explicarte 1000 veces, como si él te entendiera con solo una mirada. Pero no era comprensión, era lectura de patrones. Él analizaba tus tiempos, tus pausas, tus contradicciones. Tomaba nota mental de tus traumas, de tus arrepentimientos, de tus vínculos rotos, no para ayudarte, no para amarte, para controlarte cuando llegara el momento, para saber qué tecla tocar cuando quisiera dominarte sin que te dieras cuenta. Y tú no lo viste venir, porque todos te habían hecho daño gritando. Él no gritaba, él te abrazaba. Y ahí, justo ahí, fue donde perdiste tu centro. Porque el dolor evidente es fácil de rechazar. Pero el dolor que llega disfrazado de conexión es el más difícil de identificar. Tú pensaste, nunca nadie me escuchó así. Y tenías razón, nadie te escuchó así, porque nadie más necesitó estudiarte tanto. Nadie más necesitó diseccionarte por dentro. Nadie más necesitó prepararse tanto para invadirte con suavidad. Y cuando te diste cuenta, ya estabas emocionalmente atrapada. Ya habías contado demasiado. Ya habías revelado las partes de ti que juraste proteger. Ya le habías confiado tu vulnerabilidad más sagrada. Y ahí fue cuando todo cambió. Cuando sus silencios ya no eran refugio,
eran amenaza, cuando cada palabra tuya se convertía en argumento en su contraataque. Cuando empezaste a sentir que todo lo que habías compartido era ahora una debilidad que él podía usar a su favor. Y sí, lo hizo, te lo devolvió en forma de reproches, de comparaciones, de sarcasmos disfrazados de reflexión. Te lo lanzó como arma psicológica, te lo escupió cuando menos lo esperabas, con esa voz suave que dolía más que cualquier grito. Y tú no sabías cómo defenderte. Porque él no mentía, solo repetía cosas que tú misma habías dicho, pero fuera de contexto, fuera de tiempo, usadas como dardos para perforar justo donde más dolía. Y entonces entendiste, no te había escuchado para comprenderte. Te había escuchado para desmontarte, no quería conocerte, quería decodificarte, porque una vez que sabe cómo funcionas, no necesita manipularte con fuerza. Solo con gestos, solo con silencio, solo con preguntas que parecen inocentes, pero que cargan pólvora emocional. ¿Te duele porque es verdad? ¿Estás reaccionando porque te sientes culpable? ¿Ves cómo siempre terminas siendo tú la que se altera? Y así, sin levantar la voz, sin insultarte, sin tocarte, te convertía en la que siempre pierde, en la que siempre exagera, en la que siempre recuerda mal, en la que siempre tiene que justificarse. Y tú empiezas a callar, no porque no tengas que decir, sino porque aprendiste que cada palabra puede ser usada en tu contra. Cada recuerdo puede ser distorsionado, cada verdad puede ser convertida en arma. Y ahí, justo ahí, es cuando entiendes que su escucha no era amor, era vigilancia, era dominio encubierto, era control disfrazado de sensibilidad. Y ya no quieres hablar. Ya no quieres contar, ya no quieres compartir, porque sabes que no importa qué tan sincera seas, él siempre estará escuchando, no con el corazón, sino con estrategia. Cuando abriste tu alma, te convertiste en un archivo. No fue inmediato, no fue con prisa, fue gradual, fue meticuloso, fue quirúrgico. Abriste tu alma poco a poco, como quien abre una caja fuerte pensando que está sola. Y del otro lado, alguien ya estaba tomando nota. No te diste cuenta. Nadie te enseñó a sospechar de una escucha tan atenta. Nadie te advirtió que a veces el que más te escucha es el que más peligro representa. Porque el verdadero manipulador no te obliga a hablar, te seduce para que lo hagas, no con presión, con comprensión, no con fuerza, con validación. Él te miraba con una mezcla perfecta de ternura y misterio, como si cada palabra tuya fuera sagrada, como si no existiera nada más importante que entenderte. Pero no quería entenderte para amarte, quería entenderte para anticipar, para saber qué versión de sí mismo debía presentarte en cada momento. Él no quería conocerte, quería programarte. Y tú, hambrienta de conexión, con el alma herida por tanto silencio anterior, caíste sin defensa, porque cuando alguien te escucha así, tan profundo, tan presente, tan perfectamente calibrado, es casi imposible no confiar. Te parecía imposible que alguien con esa calma fuera una amenaza. Te parecía imposible que alguien con esa mirada serena pudiera tener intenciones ocultas. Te parecía imposible que esa escucha tan humana fuera en realidad una recolección de datos. Pero lo era. Cada vez que lloraste, tomó nota. Cada vez que hablaste de tus traumas, clasificó la información. Cada vez que confesaste un miedo, lo archivó. No como recuerdo, sino como herramienta. Herramienta para dominarte emocionalmente cuando fuera necesario. Herramienta para manipularte desde dentro. Porque un narcisista inteligente no necesita pelear contigo. Solo necesita conocerte más de lo que tú te conoces. Y tú, sin saberlo, le diste ese poder, porque nadie nos enseña que no toda atención es amor, que no todo silencio es respeto, que no todo interés es cuidado. A veces, el silencio más atento es el que más te desarma, porque te hace creer que estás segura, te hace bajar la guardia, te hace abrir la puerta y dejarla abierta. Y entonces el archivo comienza a crecer. Tu historia,
tus palabras, tus gestos, tus miradas, tus contradicciones, tus grietas emocionales, todo queda almacenado. Todo se convierte en insumo. Y tú, lentamente pasas de ser una mujer con historia a ser un archivo emocional que él puede usar a voluntad. Porque ahora te conoce mejor que nadie, mejor que tú misma. Y lo notarás cuando empiece a usarte contra ti. Cuando en medio de una discusión te diga exactamente lo que más te duele. Cuando repita frases que solo dijiste una vez, en tu momento más vulnerable. Cuando te acuse de cosas que solo tú misma te habías dicho en voz baja. Y entonces lo sabrás, lo sentirás como una puñalada fría. No solo por lo que dijo, sino porque te das cuenta de que usó tu alma como munición. Que no solo te escuchó, sino que memorizó cada palabra. No para cuidarte, sino para tener ventaja, y tú te confundes. Porque no fue cruel, no fue directo, no te gritó, solo usó tu verdad como evidencia en tu contra. Y empiezas a dudar de ti misma. ¿Será que le conté demasiado? ¿Será que fui ingenua? ¿Será que nunca debí hablar de eso? Pero ahí no está el problema. El problema nunca fue lo que compartiste. Fue con quién lo compartiste, porque las palabras no hieren cuando son escuchadas por corazones seguros, solo se convierten en arma cuando caen en manos de alguien que no busca conexión, sino poder. Y el narcisista profundo no busca amor, busca control, y para controlar necesita información, necesita conocer tu historia, tus heridas, tus versiones, y una vez que las tiene, ya no necesita gritar. Ya no necesita imponer, solo necesita recordarte tus propias palabras, usarlas como espejo distorsionado, repetírtelas con un tono que las vuelva acusación, hasta que tú misma empieces a dudar de quién eres, porque así opera el control más sutil. No te obliga, te condiciona, no te culpa directamente, te lleva a culparte sola, no te silencia con violencia, te silencia con memoria. Con la memoria exacta de cada cosa que dijiste confiando, de cada confesión que hiciste creyendo que era seguro, y ahí estás tú, intentando protegerte de ti misma, callando por miedo a ser usada, escondiéndote por temor a ser expuesta, desconfiando de tu propia voz, porque sabes que cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra, no por un juez, no por un enemigo, sino por quien una vez se sentó frente a ti, y dijo, puedes confiar en mí, y esa es la traición más brutal. Porque no se nota, porque no deja mortones, porque no deja rastro físico. Solo deja la sensación de que ya no puedes hablar, de que ya no puedes abrirte, de que ya no puedes ser tú, sin convertirte otra vez en archivo. Te estudió como un caso, no como una persona desde el primer momento. Él no te veía, te analizaba, no te escuchaba con el corazón, te escaneaba con la mente. Sus preguntas no eran curiosidad genuina, eran pruebas, experimentos, hipótesis disfrazadas de empatía. Porque para el narcisista profundo tú no eres un ser humano, eres un caso, una estructura psicológica que necesita ser comprendida, desarmada y moldeada a su beneficio. Él no te quería como compañera. Te quería como sistema operativo, como algoritmo emocional. Y por eso prestaba atención a cada reacción, a cada silencio, a cada duda en tu voz, a cada vez que tartamudeabas al hablar de tu ex, a cada respiración agitada cuando contabas una herida de tu infancia, a cada microexpresión cuando mencionabas a tu padre. Nada se le escapaba, porque no estaba enamorado de ti, estaba fascinado por cómo funcionabas, por cómo podía predecir tus emociones, por cómo podía instalarse en tus espacios vacíos. Y tú, sin saberlo, fuiste abriendo puertas, fuiste entregando pistas, fuiste mostrando tu sistema emocional con la inocencia de quien cree estar construyendo confianza. Pero para él, todo lo que dabas era materia prima, información útil, fragmentos que luego podrían ser ensamblados en una narrativa que él controlaría. Y ahí está la perversión más oculta. El narcisista profundo no busca vínculos, busca mapas, no busca conexión, busca arquitectura.
Él necesita saber cómo estás construida para saber cómo puede demolerte sin que lo notes. Y mientras más compleja eres, más interesante te vuelves, porque él disfruta el desafío, disfruta descifrarte, disfruta hackearte, porque cuando finalmente logra que dudes de ti, que te cuestiones, que te repliegues, siente que ganó, no amor, poder. Y por eso cuanto más te abrías, más distante se volvía, porque una vez que recolectó suficiente información, ya no necesitaba mostrarse encantador, ya no necesitaba escucharte con atención extrema, ya no necesitaba validar tus emociones, solo necesitaba presionar los botones correctos en el momento indicado. Y tú te preguntabas, ¿por qué ya no me escucha como antes? ¿Por qué ya no parece tan interesado? ¿Por qué siento que todo lo que compartí ahora es una carga? Porque dejaste de ser misterio, porque ya no eres un enigma, sino un archivo completo, un caso resuelto. Y eso no lo llena, eso lo aburre, porque él no busca amar, él busca dominar. Y una vez que te entiende, pierde el deseo. Pero no se va, se queda. No por cariño, por control, porque aunque ya no seas un misterio, aún puede usarte, aún puede manipularte, aún puede aplicar lo que aprendió para moldearte, para culparte, para atraparte. Y tú comienzas a caminar sobre vidrios, a filtrar cada palabra, a repasar tus historias antes de contarlas, a ocultar tus emociones por miedo a que luego sean usadas como munición. Te vuelves cautelosa, hipervigilante. Te preguntas si lo que dices será citado meses después en una discusión. Y la respuesta es sí, porque él no olvida, él archiva, él categoriza, él utiliza. Y cuando intentas poner límites, él saca la información que tú le diste y la usa para debilitarte, para hacerte dudar, para recordarte tus errores, tus contradicciones, tus momentos más frágiles, no para ayudarte a sanar, sino para ganar la discusión, para tener la razón, para doblegarte, porque eso es lo que hace con los casos. Los estudia, los manipula, los controla, y tú eras su caso favorito, no porque te amara, sino porque eras compleja, porque tenías historia, porque tenías dolor, porque tenías capas que él podía explorar, no para honrarlas, sino para violarlas emocionalmente, con elegancia, con frialdad, con cálculo. Y ahora lo sabe, no fuiste vista, fuiste analizada, no fuiste valorada, fuiste diseccionada, no fuiste amada, fuiste diagnosticada, sin saberlo. Y lo peor es que cuando intentas explicarlo, nadie lo entiende, porque desde afuera él parece tan calmado, tan racional, tan lógico, y tú pareces la emocional, la sensible, la exagerada. Pero tú sabes la verdad, sabes lo que se siente ser observada como un experimento, sabes lo que es abrir el alma y darte cuenta tarde que estabas siendo estudiada, no abrazada. Y eso te deja sola, sola con la sospecha de que ya no puedes confiar, sola con la idea de que cada vez que hablas, alguien podría estar tomando nota, sola con el dolor de haber creído que eras amada, cuando en realidad solo eras su caso más interesante. Todo lo que dijiste fue grabado en su memoria, para usarse después. Tus palabras no se perdieron en el aire, cada una quedó flotando en su mente, como piezas de un rompecabezas que solo él sabía armar. No las olvidó, no las dejó pasar, las almacenó, con precisión, con intención, con frialdad. Mientras tú hablabas desde la emoción, él registraba desde la estrategia. Y cada vez que lloraste, cada vez que confesaste algo que te daba vergüenza, cada vez que bajaste la voz por miedo, él lo grabó todo en su memoria emocional. No para ayudarte, no para entenderte, sino para usarlo como arma en el momento perfecto. Porque el narcisista no ataca cuando estás fuerte, ataca cuando estás rota. Y nada te rompe más que escuchar tus propias palabras lanzadas contra ti con desprecio. Y eso fue lo que hizo. Esperó, se quedó en silencio, paciente, observador, hasta que llegó el día en que discutieron, en que cuestionaste algo, en que intentaste poner un límite. Y ahí lo soltó, sin elevar el tono,
sin perder la compostura, solo repitiendo cosas que tú misma le contaste en confianza. Pero ya no era amoroso, ya no era contención, era frío, era clínico, era cruel. Te lo dijo así, tú misma dijiste que eras insegura. No te quejes si tú misma contaste lo que hiciste con tu ex. ¿No decías que odiabas a tu madre? Entonces, no me juzgues por lo que siento. Y tú te congelaste, porque en ese momento entendiste que todo había sido una trampa, que no era olvido, era archivo, que no era confianza, era estrategia. Y algo dentro de ti se rompió, porque esas frases que antes salieron desde tu herida, ahora se convertían en evidencia para destruirte. No era una discusión, era un juicio, y él era el fiscal, el juez y el verdugo. Usaba tus emociones como pruebas en tu contra, tus vulnerabilidades como debilidades, tus confesiones como argumentos para invalidarte. Y tú intentabas defenderte, explicar el contexto, recordar por qué lo habías dicho. Pero él ya no escuchaba, solo repetía, solo citaba, solo atacaba desde tu propia voz. Y eso te desorienta, porque ya no sabes qué puedes decir, ya no sabes qué parte de ti es segura, ya no sabes si incluso el silencio será usado más adelante como señal de que ocultas algo. Te vuelves prisionera de tu propia historia, una historia que él conoce mejor que tú, porque él no la vive desde la emoción, la vive desde el control, y tú, en cambio, solo querías amor, solo querías ser entendida. Solo querías sanar, pero te encontraste con alguien que no quería sanar contigo. Quería usar tu dolor como combustible para su poder. Y ahora vives alerta. Ahora filtras tus palabras. Ahora piensas 2 veces antes de compartir algo. Porque ya aprendiste que nada es inocente con él, que todo puede y será almacenado. Y eso cambia todo. Porque la relación ya no es vínculo, es vigilancia. Ya no es amor. Es manipulación emocional sofisticada. Ya no es confianza, es miedo. Y lo más perverso es que si le reclamas, si le dices que está usando tu pasado contra ti, él lo niega. Te dice que eres exagerada, que solo te está recordando cosas que tú misma dijiste, que no es su culpa si no te gusta escucharte. Y tú empiezas a pensar que quizás tiene razón, que quizás fuiste tú, que quizás lo malinterpretaste todo. Pero no, no eres tú. Es su sistema, su forma de operar, su estilo de control. Porque él no necesita gritar para manipular, solo necesita recordar, solo necesita repetir, solo necesita devolverte tu alma, pero distorsionada. Y esa distorsión, esa versión de ti que él reproduce, no es la verdad. Es su narrativa, su manera de mostrar que tiene el control incluso de tus memorias. Y tú, que un día confiaste, ahora te escondes, no porque tengas algo que ocultar, sino porque aprendiste que él convierte la transparencia en peligro, que no hay refugio en la honestidad cuando el otro no tiene corazón, sino cálculo, y entiendes que con alguien así no hay conversación segura, porque todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, no hoy, tal vez no mañana. Pero cuando más vulnerable esté, el poder de escuchar no siempre es bondad. Nos enseñaron que quien escucha es bueno, que quien guarda silencio mientras hablas es alguien empático, que quien no te interrumpe merece confianza. Pero no nos enseñaron a diferenciar la escucha amorosa de la escucha estratégica, porque hay silencios que sanan y hay silencios que acechan. Y el narcisista profundo lo sabe. Sabe que su poder no está en lo que dice, está en cómo escucha, en cómo logra que tú creas que él es diferente, que él no juzga, que él te entiende, y tú te relajas, porque no hay nada más poderoso que sentirse escuchada de verdad, no superficialmente, no con respuestas vacías, sino con esa presencia intensa que te hace sentir vista. Pero eso también se puede fingir, y él lo fingía a la perfección. Porque no quería conexión, quería información. Y la mejor forma de obtenerla era haciéndote sentir segura. Así es como te atrapó, no con promesas, con pausas, no con palabras, con miradas, no con fuerza,
con atención selectiva, y tú le diste todo, porque pensaste que el silencio era respeto, que la escucha era amor, que su calma era señal de madurez, pero no era madurez. Era cálculo, era control emocional disfrazado de serenidad. Y lo más peligroso no era lo que decía, era todo lo que callaba, porque cuando tú llorabas, él no se alteraba, no se movía, no mostraba angustia real, solo observaba, como quien mira una escena que ya había anticipado, como quien sabe que ese momento, ese colapso emocional, le servirá después para moldearte. Y así, su silencio se volvía superioridad, frialdad vestida de contención. Y tú empezabas a sentir que no eras suficiente emocionalmente, que eras demasiado intensa, demasiado dramática, porque él siempre estaba en paz, siempre equilibrado, siempre impasible, pero eso no era madurez, era manipulación emocional pasiva, porque su poder estaba en cómo te hacía sentir después, culpable por sentir, torpe por hablar, exagerada por necesitar, y así empezabas a censurarte, a callar antes de tiempo, a medir tus emociones, a preguntarte si deberías hablar de eso, a tener miedo de arruinar la armonía. Pero la armonía no era real, era su control disfrazado de calma. Y cada vez que intentabas expresar algo más profundo, él respondía con distancia, con frases como ya hablamos de eso ya lo superaste, estás siendo negativa otra vez. Y tú te cerrabas, porque te diste cuenta de que él no quería escuchar para comprender, quería escuchar para corregir, para diagnosticar, para invalidar, como si fuera tu terapeuta, no tu compañero, como si tuviera un poder moral sobre tu historia. Y eso no es amor, es dominio, es vigilancia emocional. Y lo más cruel es que él seguía diciendo que te escuchaba, que siempre estuvo ahí, que nunca te juzgó. Pero tú sabías que sí, lo sentías en su tono, en su mirada, en la forma en que usaba tus palabras meses después, en la forma en que cada vez que tú dudabas de ti, él reforzaba esa duda con lógica fría. Y eso es gaslighting disfrazado de escucha, porque te hace pensar que eres tú la que está mal por sentir, por dudar, por recordar distinto, y entonces entiendes que el poder de escuchar no siempre es bondad, que hay personas que escuchan solo para tener ventaja, que hay personas que fingen estar presentes, solo para luego usarte en tu versión más débil, y que ese tipo de escucha es más peligrosa que cualquier grito, porque no te rompe de frente, te rompe desde adentro, desde tu necesidad de ser entendido, desde tu deseo más humano, el deseo de ser escuchada sin ser juzgada, pero con él, cada escucha era un juicio no verbal, cada silencio era una evaluación, cada mirada era un cálculo, y tú, que querías compartirte, terminaste siendo desarmada, no con golpes, con atención, no con violencia, con escucha. Y eso te dejó confundida, te dejó sin palabras, te dejó con miedo a hablar, porque entendiste que su poder no estaba en su fuerza, estaba en su silencio. Cuando callas, sobrevives. Llega un momento en el que el silencio ya no es sumisión, es estrategia, no porque no tengas nada que decir, sino porque entendiste que cada palabra puede convertirse en un arma. Y en esa comprensión, algo en ti cambia, porque ya no hablas por impulso, ya no confiesas desde la herida abierta, ya no entregas tu alma como si fuera una carta sobre la mesa. Ahora observas, ahora callas, no porque te rendiste, sino porque despertaste. Antes, creías que hablar era sanar, que compartir era construir, que abrirte era signo de salud emocional. Pero con él, aprendiste que hablar es peligroso, porque no importa cuán sincera seas, cuán honesta te muestres, cuán vulnerable te abras, todo puede ser utilizado en tu contra. No hoy, no mañana, pero eventualmente, en el momento preciso, cuando estés más rota, cuando estés más sola, y entonces eliges callar. Pero este silencio no es el de la víctima que se esconde, es el de la sobreviviente que se protege, es el de la mujer que ya no se ofrece al fuego.
Es el de quien aprendió que no toda escucha merece confesiones, que no todo silencio merece confianza, que no toda presencia es refugio. Ahora lo miras y entiendes. No fue un accidente, no fue malentendido, fue diseño, fue cálculo, fue estructura de dominación emocional. Él necesitaba tu voz para atraparte, necesitaba tu historia para moldearte, necesitaba tu dolor para manipularte, pero ya no lo tiene, porque ahora callas, y en ese silencio recuperas el poder. Él lo nota, nota que ya no te abres, que ya no explicas, que ya no justificas tus emociones, y se desespera, porque el narcisista profundo no tolera el silencio emocional. No porque ame tu voz, sino porque necesita información, necesita control, necesita acceso. Y tú cerraste la puerta. Y entonces lo intenta de nuevo. Vuelve a ser el que escucha, el paciente, el presente, el que te dice, hablemos como antes. Pero tú ya no caes, porque ya conoces el patrón. Ya sabes lo que sigue. Ya sabes que después de hablar viene la distorsión. Después de abrirte viene la manipulación. Después de confiar viene la traición. Y tú elegiste vivir. Elegiste protegerte. Elegiste desconectarte emocionalmente para conservar tu dignidad. Porque seguir hablando con quien te convierte en archivo es seguir entregándote al fuego. Pero esta vez no. Esta vez no vas a quemarte para calentar a alguien que solo quiere dominarte. Callas, y en ese silencio hay fuerza, hay claridad, hay supervivencia. Ya no necesitas que te entiendan. Ya no necesitas que él vea tu versión completa, porque sabes que nunca la va a ver. Solo la va a usar, solo la va a distorsionar, solo la va a reducir a frases fuera de contexto. Y tú ya no vas a regalarle más herramientas. Tu silencio ahora es escudo, es muralla, es recuperación, es decisión consciente, porque hablar con alguien que estudia cada sílaba para después lanzártela como cuchillo ya no es valentía, es suicidio emocional. Y tú ya no vas a morir por alguien que no sabe cuidar lo que recibe. Has entendido que hay silencios que destruyen, pero también hay silencios que salvan. Y este es uno de ellos. Porque cuando callas, sobrevives. Porque cuando callas, reconstruyes en secreto. Porque cuando callas, dejas de ser su caso y vuelves a ser tú. No era un confidente, era un espía emocional. Tú pensaste que habías encontrado un refugio, alguien con quien podías ser tú, sin filtros. Alguien que no se escandalizaba por tus cicatrices, que no huía de tus emociones, que no cambiaba cuando eras intensa, vulnerable o contradictoria. Y esa ilusión fue lo que más te hizo confiar. Pero no era un confidente, no era un aliado, era un espía emocional, alguien que se disfrazó de contención para infiltrarse en tu alma. Él no estaba ahí para consolarte, estaba ahí para recolectar, para observar cómo se movía tu voz cuando hablabas de tus miedos, para analizar cómo tu respiración cambiaba cuando recordabas una traición, para notar el tono exacto que usabas cuando mencionabas a alguien que te dolía. Y tú no lo sabías, porque nadie te enseñó que también existe el espionaje emocional, que no todos los que escuchan lo hacen desde el amor, que hay quienes se entrenan para parecer confiables, solo para entrar más hondo. Y eso fue lo que más dolió, que tú elegiste confiar. Nadie te obligó, nadie te presionó, fuiste tú quien abrió la puerta, quien compartió su historia, quien se desnudó emocionalmente creyendo que el otro estaba haciendo lo mismo. Pero él no lo hacía, él no se mostraba, él no contaba, él no compartía, solo preguntaba, solo escuchaba, solo alentaba, con esa calma falsa, con esa mirada aparentemente inofensiva. Y en el fondo, algo te decía que algo no cuadraba, pero tu necesidad de ser vista era más fuerte que tu intuición. Tu hambre de conexión era más intensa que tus sospechas. Querías creer que por fin alguien era diferente, pero no lo era. Era peor, porque no te manipulaba con palabras lo hacía con silencios bien colocados,
con preguntas disfrazadas de interés, con una postura de humildad que escondía superioridad emocional. Y tú le diste todo, le contaste cosas que nunca habías contado, te mostraste sin maquillaje emocional, sin guiones, sin defensas, le diste acceso a tu versión más real, y él la archivó, no para protegerla, para usarla, para tener control, para saber por dónde presionar cuando fuera necesario. Porque un espía no ataca, observa, no cuestiona, registra, no actúa de inmediato. Espera, y tú no lo viste hasta que fue tarde. Hasta que en medio de una discusión dijo exactamente eso que le contaste entre lágrimas. Hasta que usó tu historia como argumento para invalidarte. Hasta que te lanzó tus propias palabras como cuchillos envueltos en lógica. Y ahí lo entendiste. No te estaba cuidando, te estaba estudiando. No te estaba amando, te estaba desarmando. Y lo más cruel es que, cuando lo confrontaste, se hizo la víctima. Dijo que solo intentaba ayudarte, que tú estabas siendo injusta, que él siempre estuvo ahí para ti. Pero tú ya lo sabías, ya habías visto su patrón, ya habías sentido ese escalofrío interno que solo se siente cuando alguien finge amor para tener acceso a tu debilidad. Ya habías comprendido que él no quería verte entera, quería verte expuesta, porque mientras más sabías tú de él, menos podías defenderte, y entonces cerraste la puerta, y empezaste a revisar todo lo que habías dicho, todo lo que habías confiado, todo lo que había salido de tu boca creyendo que estabas segura. Y fue ahí cuando sentiste la traición verdadera, no la del insulto, no la del abandono, la de haber sido escuchada, con intención oculta. Ya no se trataba de una relación, se trataba de una operación encubierta, emocional, psicológica, sutil. Y tú fuiste el objetivo, no porque hiciste algo mal, no porque fuiste débil, sino porque brillabas, porque tenías historia, porque tenías verdad. Y eso, para un narcisista emocional sofisticado, es irresistible, porque necesita combustible. Y el mejor combustible es el alma de alguien que confía. Ahora lo sabes, no era un confidente, era un espía. Y tú ya no estás dispuesta a seguir revelándote a quien solo quieres saber para controlar. Ya no vas a ofrecer tu intimidad como ofrenda a quien solo escucha con fines estratégicos. Porque tu historia no es material para su juego, es tuya. Y de ahora en adelante, la vas a proteger como lo que es, sagrada. Tu silencio ya no es miedo, es estrategia. Durante mucho tiempo, tu silencio fue una cárcel. Callabas por miedo, por confusión, por culpa, por no saber cómo defenderte sin que te dijeran que exagerabas. Callabas porque cada palabra tuya podía convertirse en un boomerang, porque con él, hablar era exponerse, era correr el riesgo de que usara tu verdad como evidencia para reducirte. Así que aprendiste a guardar, a observar, a elegir con pinzas cada frase. No por debilidad, por supervivencia. Pero hoy, ese silencio ya no es miedo, es estrategia, es claridad, es poder, es la voz interior que te dice, aquí no, con esta persona no más. Porque entendiste que no todas las batallas se ganan hablando. Algunas se ganan retirándote, cerrando la boca, protegiendo el alma. No porque seas débil, sino porque ya no vas a desperdiciar tus palabras con quien solo escucha para herir. Y él lo siente, lo nota, se inquieta, porque perdió acceso, porque ya no puede ser manipulada con tus propias historias, porque cerraste la válvula emocional que lo alimentaba, porque ahora, cuando te mira esperando que te expliques, tú solo lo miras en silencio, y en ese silencio, él se pierde, porque el narcisista profundo necesita hablar por ti. Necesita moldear tu narrativa, necesita confundir tus recuerdos, pero cuando tú te callas todo eso se desmorona, porque él ya no puede crear versiones si tú no le das material, ya no puede construir escenas si tú no reaccionas. Ya no puede desestabilizarte si tú no entras en su guión. Y eso
Eso lo asusta más que cualquier grito, porque el silencio estratégico de una mujer que ha despertado es más potente que 1000 discusiones. Es la señal de que ya no estás disponible emocionalmente, de que ya no buscas que te entienda, de que ya no necesitas que te crea, porque te creíste tú, porque te validaste tú, porque ahora tu voz ya no necesita convencerlo, solo necesita protegerse de él. Ya no te justificas, ya no le das explicaciones, ya no necesitas que reconozca lo que te hizo, porque tú ya lo reconociste, y con eso basta. Porque la paz no llega cuando el otro acepta su culpa, llega cuando tú decides no exponer más tu alma a quien la trató como expediente. Llega cuando eliges alejarte sin hacer ruido, sin cierre, sin drama, solo con conciencia. Y ahora, él puede seguir observando, puede seguir lanzando indirecta, puede seguir esperando que expliques, que llores, que ruegues, pero no lo harás, porque tu silencio se ha vuelto sagrado. Ya no es ausencia, es presencia fuerte, es frontera, es autoprotección emocional. Es el grito que no necesita volumen, porque tú ya no eres la misma, ya no buscas refugio en quien te espió, ya no compartes secretos con quien los usó como cuchillos, ya no confundes atención con amor. Hoy sabes que quien escucha puede amar o puede manipular, y que la única forma de saberlo es con el tiempo, con la coherencia, con la presencia real, no con gestos perfectos, sino con alma sincera. Y si eso no existe, tú eliges el silencio, no para esconderte, para preservarte, no para desaparecer, para renacer, porque en este nuevo silencio tú te estás reconstruyendo, más fuerte, más lúcida, más tuya, y cuando alguien digno aparezca lo sabrás, porque no necesitarás callar para protegerte, no necesitarás hablar con miedo, no sentirás que estás siendo grabada por dentro. Solo sentirás presencia verdadera, escucha real, amor sin cálculo. Hasta entonces, guarda silencio. No por trauma, por sabiduría. Porque entendiste que a veces el mayor acto de amor propio es no decir nada, es cerrar la puerta, es mirar de frente y no explicar. Porque quien alguna vez te escuchó para usarte, ya no merece saber quién eres hoy. No te escuchaba para consolarte, te escuchaba para desarmarte. Y ahora que callas, ya no tiene poder.